conocimiento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos la bienvenida a cada uno de los que se conectan en esta tarde. Sean bienvenidos y bueno, le damos la gloria y la honra al Señor por permitirnos estar nuevamente compartiendo. Y bueno, seguimos Dios le bendiga, hermana Sandra. Dios le bendiga, hermanita María. Ahí está el hermano Steven, donde dice hermana Sandra. Amén, amén. Dios le bendiga, amada. Bueno, vamos a ir avanzando en lo que corresponde en este curso de Entendiendo Sueños y Visiones. Esto es parte, como veníamos hablando en clases anteriores, del nivel avanzado 3 del curso aquí. Básicamente estamos abordando lo que es el libro de Entendiendo Sueños y Visiones de John Paul Jackson. Es un siervo de Dios que ya partió a la presencia del Señor. Y bueno, hablábamos de que hay poca información en internet en cuanto al tema de sueños y visiones, por lo menos en el área de interpretación de sueños y visiones, que esté relacionado realmente, que tenga un fundamento realmente bíblico y que usted pueda tener de manera segura, digamos, una dirección clara. Y bueno, estuvimos abordando varios temas. Estuvimos abordando la clase pasada varios temas y digamos que se me fue el internet en el momento en que estábamos tocando este tema y era el sueño. Estábamos abordando el tema del siguiente sueño. Estamos entrando un poco ya a lo que es, dando un poquito lleno a lo que es interpretación de sueños y vamos a analizar un sueño y es el sueño del tráiler. Este sueño lo tuvo una señora, una mujer. Hermana Sandra, ¿será que puede apagar un momento el micrófono? ¿Puede apagar el micrófono, por favor? Que no cree el retorno. Gracias, amada. Vamos a analizar este sueño y es el sueño de un tráiler. Y bueno, en el sueño una mujer le pide a Dios que le muestre su ministerio, su llamado, y Dios le da un sueño. El siguiente sueño, este es el sueño. Ella ve que iba manejando un tráiler, como lo que vemos ahí, como especie de una mula, algo así, con 18 ruedas. Y luego después de eso, ese tráiler se convierte en una ballena y ella se veía sentada sobre la ballena. Entonces, ella aprendía a manejar una ballena. En realidad no era una ballena asesina, sino que era ¿qué era la ballena? Vamos a ir poco a poco entendiendo. Aquí vemos para la interpretación, para el tipo de interpretación secular, una ballena no tiene nada que ver con un tráiler. No dirá, ¿qué tiene que ver una ballena con un tráiler? No tiene nada que ver. Sin embargo, desde un punto de vista más de cómo Dios habla y usa los símbolos, nos vamos a dar cuenta de que en este momento la ballena y el tráiler representan vehículos. Los vehículos en los sueños van a representar lo que está relacionado con la vocación y el ministerio de las personas. Cuando usted vea, por ejemplo, un vehículo en los sueños, siempre va a estar relacionado con eso, casi siempre, y vamos a entender esos principios bíblicos que casi siempre se van a ir encontrando en los sueños. Así que el número 18 dice que tenía 18 ruedas. Ahora que entremos un poquito más a lo que es gematría y vamos a estudiar un poco también de lo que es un poquito de geometría, con respecto al tema de los números y de geometría con respecto a las estructuras de que normalmente a veces se pueden uno encontrar. La que tiene que ver con geometría sagrada, con geometría de las cosas. Hay una estructura detrás de lo que se ve. Y bueno, el número 18, por ejemplo, cuando usted lo mira, el valor en hebreo de la palabra, el valor numérico de la palabra vida, hay una palabra que en hebreo usan que es lejayim,
y se usa para dar un brindis por la vida, representa básicamente que Dios que iba a tener, que está relacionada con una vida próspera, pero también le está mostrando de que a medida que ese tráiler iba a ser llenado de carga, Dios lo iba a usar para llevar cargas pesadas. Dios le ha dado un ministerio para llevar cosas, digamos, un poco pesadas. Dios le había dado una carga ministerial, pero que muchas veces, en este caso iba a ser como la ballena, muchas veces las personas no van a ver lo que ella está llevando. Muchas veces en el ministerio se va a presentar, hay ministerios que llevan mucha carga, Dios les asigna, digamos, bastante responsabilidades. Sin embargo, como vemos, las ballenas como tienen una relación entre la una y la otra, es que ambos son grandes. Pueden llevar grandes, y tienen una gran capacidad. Esa es la relación que hay entre el tráiler y la ballena. La ballena también es un vehículo, pero va dentro del mar o en el océano. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de estar sumergida aún en la presencia de Dios, que representa el agua y la oración y todo esto, va a llevar una carga. Y las ballenas tienen algo espectacular, y es que cuando ellas salen a la superficie, ya no todo el tiempo están metidas en el fondo del mar, sino que cuando salen a la superficie muestran esa belleza. Mira que, por ejemplo, cuando una persona ve una ballena y llama a todo mundo, a las personas que están cerca le llama la atención ver una ballena, así que era como Dios mostrándole a ella de que iba a tener un ministerio, que iba a llevar muchas responsabilidades. Sin embargo, a veces no iba a ser tan visible, pero cuando saliera a la luz, se iba a manifestar, la gente podía darse cuenta de lo hermoso y lo grande de lo que Dios había depositado en su vida. Vamos a seguir avanzando porque ya esto hablamos la vez pasada. Lo importante en este asunto, y vamos a tener en cuenta algunos aspectos. ¿Qué necesitamos para interpretar un sueño? Lo primero que vamos a necesitar es la paz. Si usted no tiene paz en su vida, a usted le va a costar interpretar. ¿Por qué? Necesitamos, digamos que Dios es príncipe de paz. Y para que nosotros podamos estar alineados con Dios, la paz es el suelo fértil donde la revelación fluye, donde la revelación, la interpretación y las aplicaciones que Dios va ahí dándole es lo que ayuda a fluir. La paz es el cultivo. La palabra de Dios dice, si no estoy mal, que la justicia se siembra en paz para aquellos quienes hacen la paz, algo así que no recuerdo muy bien si tendrá el versículo, pero bueno. Pero en sí la revelación, el suelo fértil que necesita para que usted pueda recibir muchas revelaciones en el ministerio profético de parte de Dios, usted va a tener que aprender a cultivar paz en su vida, a poner en orden en esa área. Si no tiene paz en su vida o en áreas, va a tener que pedir al Señor que le dé paz para que usted pueda fluir con el Espíritu Santo. La paz es vital para poder interpretar. Siempre recomendamos que, por ejemplo, sean amables con las personas cuando lleguen a buscarlo, por ejemplo, para interpretar un sueño. ¿Por qué? Porque eso produce paz. No es correcto, no está bien que cuando estemos en discordia, en peleas, no es el momento adecuado para uno para interpretar sueños. ¿Por qué? Porque muchas veces, e incluso cuando usted se levanta y hay sueños que no le producen paz, es mejor anotarlo y dejarlo quieto hasta que usted tenga paz en su corazón y que usted pueda estar tranquila o tranquilo para poder interpretar. El resultado de la paz será y la revelación traerá una mejor interpretación, ya que el Espíritu Santo es el dador de la revelación y el Espíritu Santo es el espíritu de paz. Si el espíritu de paz, por ejemplo, si no estamos, nuestra conciencia no está, nuestro corazón, nuestro espíritu no está conectado con Dios, daremos una interpretación carnal.
y es lo que debemos tratar de evitar. Nunca Dios va a eliminar la necesidad del Espíritu Santo. Dios, eso va a ser importante y primordial. Tú puedes saber los principios, tú puedes saber incluso los símbolos, puedes tener todo en el papel, pero Dios siempre va a dejar algunos cabos sueltos para que tengas siempre que depender del Espíritu Santo. Por eso es importante depender de Él a la hora de interpretar. Ahora, vamos a entender un poco en cuanto a la interpretación de sueños, lo que quiere decir las normas culturales. ¿A qué me refiero normas culturales? En que, por ejemplo, lo que representa algo aquí en Colombia, un ejemplo así, no es lo que de pronto represente lo mismo allá en Estados Unidos, o allá en la India, o allá en China, o en cualquier lugar del mundo. Dependiendo de la cultura, por ejemplo, van a asociar, por ejemplo, ahora vamos a entender un poco lo que es el color. Por ejemplo, el rojo en el sueño, un ejemplo así, representa sabiduría, pero también puede estar asociado a la guerra, en el sentido positivo. También puede estar, el rojo se asocia mucho a la sangre de Cristo. ¿Qué pasa? De que los principios bíblicos te van a servir aquí y en la China, porque son principios generales. ¿Cómo funcionan? Independientemente del contexto de la cultura. Y uno dirá, ajá, porque por ejemplo, para allá, para cierto lugar, el rojo puede representar para ellos otra cosa. Pero cuando tú usas un principio bíblico, tú usas el principio bíblico general, a ti te va a servir aquí, allá es como un estándar que se maneja, digámoslo de esta manera, independientemente de la cultura. Hay cosas que están asociadas a la cultura y vamos a ir estudiándola, a ir analizándola. Cuando usted le toque, por ejemplo, viajar a otro país y le toque interpretar sueños, hay que analizar mucho también la cultura en la que ellos se manejan, porque de acuerdo también a la cultura te va a arrojar, pero gracias a los principios bíblicos generales usted va a poder tener un enfoque. Dios le bendiga, hermanita Tatiana. ¿Cómo está? Gracias. Dios le bendiga, amada. Bueno, cuando usted, por ejemplo, tiene un enfoque más, usted mantiene un enfoque, por ejemplo, hablábamos de los colores, por ejemplo, el azul en los sueños. El azul en los sueños a veces puede representar lo que es la revelación o eh, puede representar revelación o comunión en ocasiones, pero también puede representar lo que es la tristeza. Así que en el contexto, por ejemplo, un contexto cultural, ellos pueden asociar el azul a otra cosa. Un ejemplo, ellos pueden asociar el azul a algo, por ejemplo, no sé, algo que está relacionado mucho a la cultura de ellos. Sin embargo, lo importante es que usted pueda mantener estos principios. Los principios parten de cosas generales en la escritura. Y cuando me refiero a cosas generales, es cosas que ya están establecidas. Ahora que cuando estudiemos cómo funciona la luz, usted dará cuenta de que los colores, de dónde salen los colores en la escritura. Cuando estudiemos todo cómo Dios usa los colores y todos los símbolos, usted se dará cuenta de que esto sirve aquí y sirve en la China. Los principios generales no cambian. Aunque por las normas culturales pueden variar algunos asuntos, por eso es importante también la comunicación con la persona que usted está interpretando. ¿Por qué? Porque puede darse los casos, por ejemplo, incluso también en administrar palabras proféticas a otra persona en otra cultura, en otra nacionalidad, puede que ellos, por eso es importante preguntar, retroalimentarse con la persona si lo que está recibiendo está de acuerdo con porque a veces, no porque el mensaje esté errado, sino porque a veces no lo no le damos, no lo ponemos en un contexto de que pueda ser comprensible para ellos. Y lo importante es que podamos darle una aplicación de acuerdo al contexto también cultural que esa persona vive. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, hablábamos de que
no es, cuando tenemos estos principios generales, nos damos cuenta que, por ejemplo, hay un momento. Dígame, mami. Ya, ok. Bueno, hablábamos que nuevamente nos vamos a dar cuenta. Dios le bendiga, hermanita Mariluz. Amén, pastor. Gloria a Dios, bienvenida. Bueno, estábamos hablando de que los principios generales nos van a servir para usarlos aquí en la China y aquí en Colombia, en cualquier parte del mundo, porque son principios bíblicos. A pesar de que estábamos hablando que en el caso del, por ejemplo, el color rojo, en muchos países puede estar asociado, por ejemplo, a, a, a la bendición o alguna otra cosa, de pronto lo que ellos pensarán de acuerdo a su posición teológica o la posición que ellos consideren, a lo que crecieron, a lo que se acostumbraron. Sin embargo, nosotros vamos a tomar los principios generales que tiene la escritura. Eso no cambia, no va a cambiar así sea que usted vaya de aquí a otro lado. Hay cosas que van a cambiar, porque ahora que abordemos ese tema, porque hay cosas que Dios hace, hay elementos que pueden cambiar en un sueño, y eso lo vamos a ir estudiando poco a poco, de acuerdo a que sabe que los sueños están diseñados de acuerdo al tipo de persona y para la persona. Yo hace poquito, bueno, ahorita lo hablaremos después. En la Biblia aparece un caso, después hablaremos de ese tema, de que Dios le dio, por ejemplo, un sueño a Natán y el caso era de que Dios le mostraba, le ponía el ejemplo con ovejitas. El sueño era para David. Y Dios se lo puso en un contexto, de tal manera, no solamente para Natán también interpretaba sueños, pero Dios cuando él le da la interpretación a David y David reacciona de una manera, él se lo pone a un contexto de que él puede entenderlo. El sueño está dirigido de una manera y se dará cuenta cómo Dios hace eso en los sueños, de que está diseñado de tal manera de que muchas veces las personas pueden, de una manera de que las personas estén familiarizados con eso. Dios muchas veces hace eso. David estaba familiarizado con ovejas, eso era lo que manejaba él. Quizás hoy de pronto no vaya a usar una oveja en contexto contigo, sino que usará otro tipo de símbolos. Pero lo importante es que podamos entender que en las normas culturales, en los símbolos, hay que permanecer en los principios bíblicos. Así te darás cuenta de que podrás interpretar en cualquier parte. Vamos a seguir avanzando. Vamos a hablar un poco de lo que es la objetividad. Siempre será difícil que logres interpretar tus propios sueños en un inicio. Deben tener esto claro. ¿Por qué? Porque el tema de las emociones que están implicadas y te impiden ser objetivos. Cuando nosotros tenemos las emociones, la manera de pensar nuestra por nosotros mismos, interpretar nuestros propios sueños será más difícil que interpretar que los demás o interpretar de las personas que están cerca de nosotros. ¿Por qué? Le voy a explicar porque, por ejemplo, es más difícil interpretar sueños de familiares tuyos que viven contigo o de personas por causa de tus propias emociones. Porque a veces nosotros no somos totalmente objetivos. Cuando me refiero a objetivos es que muchas veces le metemos emociones o sentimientos, posturas que de pronto nosotros queremos tomar, de pronto por quedar bien con la persona y no somos totalmente objetivos, como qué va a pensar si le digo esto, todo ese tipo de cosas. Y cuando estamos atados a ese tipo de situaciones emocionales, estamos negando de una interpretación correcta. El 95% de las personas que tratan de empezar a interpretar sus propios sueños encuentran que es muy difícil. Sin embargo, un 5% no tiene problema. ¿Por qué? Porque ya ha logrado quitar las emociones del proceso de interpretación. ¿Por qué? Porque existe un vínculo emocional. Si un familiar tuyo sueña que monta una bicicleta y tú le dices que quiere decir
que va a tener que atravesar un tiempo difícil y duro. Quizás para ti no sea fácil decir eso. O que va a tener un tiempo de aprendizaje, que no va a ser tan fácil, pero que va a tener que usar la capacidad física para poder avanzar. Y que va a Que a tener, veces se pone bravo con uno, pastor. y que va a tener poca influencia, va a tener un tiempo de poca influencia. Mucha gente no le gusta escuchar esto. La gente quiere escuchar, pero cuando tú le estás diciendo, tú tienes que ser objetivo a la hora de interpretar, incluso con usted mismo. Cuando usted es completamente objetivo con usted mismo, si yo le dice que corrija algo y usted sabe que Dios te está mandando, porque a veces no dice, no, porque yo no puedo ser así, no, porque si usted es objetivo, usted avanza en su carácter. Porque muchas veces Dios le va a dar cosas que usted tiene que quitar de su vida y a veces nosotros no, pero es que será, uno se pone con pequeñeces. Aun cuando sea duro, uno tiene que aceptar las cosas como Dios las plantea. Y lo importante de esto es que cuando usted, entre más objetivo sea usted a la hora de interpretar y dejar de lado las emociones o dejar de lado de pronto el sentimentalismo en cuanto a la hora de interpretar, que usted es más objetivo. Obviamente, ser objetivo no quiere decir de que usted va a ser hiriente, no, usted va a dar después hablaremos con lo que tiene que ver con la comunicación, sino que ser objetivo es que ser claro con el mensaje que se le está transmitiendo. Ser claro con un mensaje quiere decir de que uno no quite nada de lo que fue dado de parte de Dios. Por eso es difícil interpretar, por eso le digo, es difícil interpretar a veces los sueños de uno mismo. A veces, al comienzo es un poco más difícil. Pero ya cuando usted va avanzando se da cuenta de que, bueno, se vuelve más, en la medida que usted lo va haciendo, se vuelve más fácil. Por ejemplo, aquí en el caso de John Paul Johnson, él dice, bueno, yo no le interpreto sueños a mis familiares, sino que dejo que sea mi esposa que lo interprete, para yo no, para que no piensen que soy yo que de pronto estoy dando las cosas o estoy tratando porque dirán, no, porque es que a mí me conocen, porque como me conocen, como saben cómo soy yo, me va a decir eso es lo que la gente piensa. Pero cuando tú estás siendo objetivo, no va a pensar que es una revelación que viene de parte de Dios, sino que creen que tú, porque te conocen o porque ya tú conoces cómo viven o el contexto de la persona, creen que el sueño viene por eso. Pero lo ideal es que quitemos el vínculo emocional y podamos llevar a cabo, en eso hay madurez. Cuando quitamos el vínculo emocional y confiamos en el Espíritu Santo para dar la interpretación, independientemente si le gusta o no le gusta. Si te buscan a ti para que interpretes un sueño, ojo, eso es otra cosa, y es que no es bueno que estemos correteando a las personas para que, por lo general a uno es el quien buscan las personas para, cuando ya saben que saben interpretar sueños, te buscará la gente, te va a empezar a buscar la gente, es una cuestión que te empieza a buscar, a mí se me llevaba el teléfono de tanta gente que me escribía, gente de todos lados, para interpretar sueños. Y lo importante de esto es que usted pueda tener claridad en las emociones de usted. Cuando llegamos a un cierto grado de madurez, nos daremos cuenta que, por ejemplo, va a ser mucho más fácil de interpretar, porque no es lo mismo cuando tienes una madurez cuando eres adolescente a cuando ya eres adulto. Y lo mismo pasa también a la hora en la madurez como cristianos. Tenemos un cierto grado de madurez y de acuerdo a ese grado de madurez y entendimiento de la escritura, también será nuestra interpretación. Después hablaremos más de ese tema, pero seremos maduros para unas cosas e inmaduros para otras cosas. Y todo esto también es entendible. Las funciones de los sueños. Los sueños los sueños que provienen de Dios tienen algo y es que están llenos de el propósito de Dios, están llenos del poder de Dios. Y si aplicas y aceptas el mundo espiritual, te guiará y te mostrará más allá en tu forma de actuar y te advertirá incluso y revelará áreas en tu vida que no han sido transformadas a la imagen de Cristo. Esto es lo que ya estuvimos hablando.
La creatividad y las artes. Bueno, los sueños tienen algo. Los sueños parten de la creatividad de Dios, parte también de esa creatividad que viene de parte del mundo espiritual. Se manejan principios espirituales y se usa mucho la creatividad. La creatividad y las artes están relacionadas mucho con los sueños y con el ministerio profético, para los que de pronto no sabían, ya que se mueven los mismos procesos de pensamiento. Los procesos de pensamiento que, por ejemplo, se usan, pero cuando usted tiene una visión, es lo mismo que se usa también en la imaginación. Cuando usted está imaginando algo, por eso te dará cuenta de que los profetas y los videntes tienen algo, y es que son muy creativos. Son fáciles, por ejemplo, para la música, son fáciles para aprender un arte. Los profetas tienen esa capacidad. Obviamente una persona también puede ser lógica y también creativa al mismo tiempo, dependiendo cómo desarrolle, pero por lo general esta capacidad Dios le entrega una capacidad creativa bastante, y en la medida que lo vayas desarrollando, también serás así para desarrollar en el tema de sueños. Y cuando hablamos de que, por ejemplo, a veces la persona ve que pronto no sea tan artística, pero creativa. Quizás de pronto no puedes dibujar una figura de palitos, pero tal vez puedes esculpir como nadie lo hace, o puedes hacer cosas creativas y te darás cuenta que es parte del ministerio, que es algo que Dios intrínsecamente lo coloca en el ministerio profético. El Señor le dijo una vez que si enseñaba todo esto, lo que había aprendido, le dijo a John Paul Jackson, Dios le iba a dar mucho más a él y muchas cosas profundas. Y vemos que muchas veces cuando compartimos lo que Dios nos da con otras personas, Dios nos va dando mucho más. Así que, por ejemplo, por eso es importante compartir con otras personas, dar de lo que el Señor te dé. Así usted va a crecer más y Dios le va entregando más. Vamos a hablar un poquito de lo que es la imaginación. La imaginación frecuentemente se pierde y queda restringida en la niñez. Cuando estábamos pequeños teníamos una fe creativa. Cuando estábamos pequeños, muchas veces cuando éramos niños se nos ocurrían cosas que quizás para la mente hoy racional, a la mente humana hoy, dirá, esto no es posible. Cuando crecemos, la lógica de nosotros empieza a aumentar. Y me refiero a la lógica humana, porque te va a decir, no, esto no es posible. Cuando estabas pequeño, y le ponía el caso, aquí ponen el caso de un niño, que cuando estaba pequeño, decía de que él empezó, y ponía el caso de una maestra, que cuando vio al niño pintando las flores, pintó las flores en color verde y las hojas azules, y la maestra la regañó. Él le dijo, las flores no son verdes, las flores no son verdes, las flores ni tampoco las hojas son azules, y corrigió al niño y le dijo, mira, esto no es así. Y entonces empezó a correr, así desde pequeños nos ponen como una barrera de cómo, por ejemplo, te dicen, no puedes salirte de la línea, porque si te sales de la línea, te enseña, tienes que escribir en este espacio, tienes que hacer esto de acuerdo así. Eso es una manera de poco a poco amarrar a los niños, ¿sí? Aunque parezca bien, le crea un espacio como que dirección y todo esto, pero también crea en las personas, esto va limitando la fe de las personas. Porque te dicen, no, si al decirte, por ejemplo, y esto le pasó al niño nuevamente cuando lo cambiaron de colegio, otra profesora le dijo, pero ella vio que pintaba las flores no de color, sino del color que eran las flores, y pintaron las hojas de color verde y el sol de color amarillo, las nubes color azul. Y uno dice, bueno, sí, está bien, humanamente está bien, pero la profesora le dijo, ven acá, pero si tienes los colores del arco iris. En el arco iris hay muchos colores, puedes usarlo y mezclarlos y combinarlos.
y puedes poner el sol de otro color. Y uno dice, sí. Entonces, ¿qué le dijo él? Lo que le dijo él fue que le dijo, no, pero es que el cielo es azul, las flores son rojas, las hojas son verdes. Porque ya se había hecho un paradigma. Cuando nosotros nos formamos y evitamos, cuando nosotros nos bloqueamos, impedimos de que la imaginación sea cuando tenemos una persona imaginativa, cuando una persona tiene esa capacidad de imaginar, es una persona que puede soñar y puede avanzar en sus grados de fe. Esto es importante a la hora de tener creatividad. Dios es un Dios creativo. Tenemos un Dios creativo. Nosotros somos los que nos amarramos. Porque nos han dicho, por ejemplo, de que no puedes caminar sobre las aguas, pero vemos a Jesús caminando sobre las aguas. Dice que la teoría, la gravedad dice que no puedes caminar sobre las aguas porque te hundes. Y la ciencia puede incluso contradecir muchas cosas, pero la fe puede llevarte a ver cosas que incluso no son posibles, pero para el que cree, todas las cosas son posibles. Eso hace parte de tener un corazón de niño, de que nosotros podamos imaginar cosas que incluso no existen y puedan existir. Dios, por ejemplo, Dios es un Dios creativo. Si tenemos un corazón de niño, estas cualidades muchas veces se pierden en el proceso de nuestro crecimiento, pero lo ideal es que volvamos nuevamente a tener esa imaginación santificada. No una imaginación vana, sino una imaginación que permita a Dios crear a través de nuestra vida. Que Dios permitirle a Dios que nuevamente poder activar esa fe que transforma, que crea, que puede transformar. Cuando usted tiene una fe y una imaginación de ese tipo, no se limitará incluso cuando usted vea, por ejemplo, en los sueños, las cosas de otra manera. Los sueños en los sueños son totalmente creativos. Y usted puede darse cuenta que en los sueños va a haber cosas que de pronto, ajá, pero ¿por qué? ¿Por qué el agua es de otro color? ¿O por qué esto tiene este otro color? ¿Por qué tengo el pelo amarillo si yo no tengo el pelo amarillo en los sueños? Si mi pelo es negro, ¿por qué el pelo por qué el pelo es morado? O sea, Pastor, y eso fue un sueño que yo tuve, o una visión, no sé, pero yo estaba durmiendo. Y resulta que yo venía como de una guerra y yo tenía las armaduras puestas, unas armaduras. Y sé que era yo porque yo vengo y me quito el casco. Y cuando me quito el casco que tenía en la cabeza, yo lo miro y reflejaba mi rostro, era yo. Espiritualmente me veía más joven y tenía el cabello rojo, así como rubio. Y yo me quedé asombrada, o sea, mire nada más o sea, uno aquí se limita. Y mi hija es así, mi hija pinta a veces los pelos rojos, amarillos. Yo le dije, hija, pero ¿para qué? Y a mí me asusta porque yo digo, ay, Dios mío, ¿qué tal que a mi hija le vaya a gustar esos colores de pelo? Entonces yo le quiero meter es que uno tiene el cabello mono, que uno tiene el cabello, porque, o sea, a mí no me parece normal, pero miren, el mundo espiritual, las cosas que uno no sabe, ¿por qué yo tenía el pelo rojo ahí, pastor? O sea, bueno, yo tenía y estaba, o sea, yo me veía más joven, póngale como de 25 años, ya yo, mejor dicho, ya tengo la mitad de los años. Y yo me veía joven y el pelo rojo, pastor, pelo rojo así, rojizo, bueno, mira que estuvimos hablando poderoso. ahorita que estuviéramos hablando el tema de los principios, estábamos hablando acerca del color rojo. Hablábamos de que los colores, cuando usted maneja los principios, te darás cuenta de que esto funciona aquí y allá en la China. El rojo, por ejemplo, ¿qué representa? En la Biblia, el rojo representa sabiduría y representa también la sangre de Cristo. Cuando te ves el cabello pintado Aleluya. de rojo, está relacionado con la sabiduría. El cabello está relacionado con la sabiduría también. Si tú ves, por ejemplo, Aleluya. el cabello, sea barba o cabello, la barba, el cabello, por eso en la Biblia, usted se dará cuenta de que el anciano de Días tiene el cabello blanco, pero está joven.
Y uno dice, pero... Y tiene que ver, el blanco está relacionado también con la justicia. El blanco está relacionado, por ejemplo, las canas representan sabiduría, no solamente representan vejez, están relacionados con la sabiduría. Porque crees que Y dicen que en los viejos, la vida real ve. cuando ves, por ejemplo, un sueño y tú ves una persona viejita en los sueños y tú ves que, no creas que por qué le llaman ancianos en la Biblia, dice, no, es que es un anciano, no es un anciano de vejez, es un anciano de sabiduría. Cuando colocan, dice, no, esta persona es uno de los ancianos de la iglesia. Y tú lo ves, ay, pero está joven. No es porque no se está refiriendo a, sino a la sabiduría que ya Dios lo ha asignado y que ya es un líder. Por eso en Timoteo le hablan de que asignar a personas con cierto grado de madurez. En los sueños, si usted se ve, por ejemplo, en los sueños que tiene una peluca, quiere decir que tiene una sabiduría que es falsa. Pero le pongo el contexto para que usted pueda ir poco a poco asimilando cómo funciona el tema de las parábolas e imaginarse las cosas. Si usted tiene, por ejemplo, un sueño, si usted tiene el sueño, por ejemplo, si fuera azul el cabello, Disculpe, pastor. Si uno sueña que ve a otra persona con una peluca, ¿qué significa eso? O sea, que tiene la sabiduría también. falsa, tiene falsa, esa es una sabiduría falsa. Y de hecho ese sueño, yo tuve que interpretar un sueño, en el Señor me dio la interpretación, de que mi papá iba a ministrar a una señora, ella era Jesús solo, y ella tenía una peluca de colores. Y dice que cuando él la oró se le cayó la peluca. Y me pregunta, John, ¿qué quiere decir eso? Yo le dije, esa sabiduría que tiene y es falsa. Y yo no sabía que era ni siquiera todavía era, ni si era, ¿cómo es que se llama eso? Era Jesús solo, hasta que él me dice, no, sí, es De la la señora. unida. Ajá. Se le cayó la peluca cuando oró. Y quiere decir que esa sabiduría era una sabiduría falsa, porque es un pelo postizo, no es el pelo real de ella. Lo importante es que usted pueda identificar todo este tipo de cosas. Bueno, vamos a seguir avanzando porque hay bastante cosas. Y vamos a entrar a los principios para interpretar sueños. Y ahí vamos. En primer lugar, los principios para interpretar sueños y el significado de los símbolos en los sueños que enseñamos están primeramente basados en la Biblia y están de acuerdo con la Escritura. La intención a la hora de interpretar jamás es violar la Escritura. Debemos tener claro esto. No podemos pasar por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser nuestro guía y nuestra principal lugar de referencia. Así que como la idea es trabajar con los principios, porque si vamos a interpretar a la manera de Dios, tenemos que usar lo que Dios usa. Dios usa la palabra para interpretar. Es lo correcto. Estos principios son el resultado de haber hecho una disección de todos los sueños, visiones y parábolas en la Biblia y haber descubierto estos principios que se presentan en los sueños con la ayuda del Espíritu Santo. En segundo lugar, mucho del proceso de interpretar sueños viene si tienes un don profético y como tal es una revelación. Consecuentemente, la interpretación traerá como fruto la edificación, la exhortación y el consuelo. Debemos tener claro, eso lo hablamos en el curso, por eso esto lo dejamos en el nivel avanzado, porque ya la persona ya en ese momento ya ha tenido que aprender a cómo dar una palabra de exhortación, cómo dar una palabra de edificación, una palabra de consuelo. Lo ideal que todo esto la persona le produzca paz, guía, esperanza, pasión por Cristo. Estos principios han sido aplicados por varias personas y siempre se van a obtener los mismos resultados positivos. En tercer lugar, estos principios no son presentados para criticar algún otro método, usar algún otro método cristiano que otras personas usen. Sin embargo, como dijimos antes, estos métodos demuestran ser efectivos aquí y en otro lugar, y esto es para la gloria de Dios. Es como cuando usted debe escoger de qué pozo decide tomar, empezar a beber, y lo importante es que pueda tomar de
de ese pozo que viene de parte de Dios. Vamos a leer rápidamente. Este es un ejercicio para ustedes. Quiero que me lean lo que está ahí. Lea muy rápido. Vamos a abrirle el micrófono y me van a decir qué dice ahí. Vamos a participar. Vamos a leer lo que está en el triangulito. Me gusta París en la primavera. Ajá. Listo. ¿Quién más? Quiero que todos lo lean y me abran el micrófono. Quiero que todos lean eso y me lo lean y me digan lo que está ahí escrito. Simplemente, es un ejercicio. Me gusta París en la primavera. Ok. ¿Quién más? Hermana Susana. Mi hermano John, póngale que no puse bien cuidado porque me quedé dormida porque como me levanto tan temprano a orar, entonces pues mire que me... Uy, Tranquila, no se preocupe. ¿Qué dice ahí? Quiero preguntarle Me qué dice gusta ahí París en la primavera. en el me triangulito. gusta París en la primavera. Bueno, gloria a Dios. ¿Quién más? Hermana María Flores. Quiero escucharlos toditos. Escucharle y después les cuento lo que... Me gusta París en la primavera. Ok. Hermana María. Hermana María, ¿está por ahí? Hermana Tatiana. Hermana Tatiana, ¿está por ahí? Tatiana. Se perdió. Hermana Yese. Me gusta París en la primavera. Bueno, pues, ¿por qué les puse este ejercicio? Si se dieran, si ustedes leen de esa manera, se darían cuenta de que no dice me gusta París en la primavera. Dice me gusta París en la primavera. ¿Sí se dieron cuenta? Me gusta Amén, París en Jesús. la primavera. Ujú. Nos corcharon. Y Yo Ay, me tragué santo. una la. se comieron un la. Así que si vamos corriendo a la hora de interpretar, pasaremos detalles como estos. Pequeños Y detalles todos como... nos rajamos. Y todos pasaron por encima y no dice, pero son esos pequeños detalles que se nos pasan en los sueños. Y por eso tenemos, si leíste muy rápido, lo más probable es que no te diste cuenta. Lo que dice, me gusta París en la primavera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que si tienes ese mismo problema a la hora de interpretar sueños. Si no tienes cuidado, asumirás cosas sin la guía del Espíritu Santo. En la interpretación de sueños, pasando detalles sin leer o escuchar completamente. Asumir cosas es el mayor problema a la hora de interpretar sueños. Asumes cosas sin leer o escuchar o ver el panorama completo. Asumes sin ni siquiera analizar por qué te has familiarizado tanto con la interpretación de sueños. O sea, nunca te puedes creer por el hecho de que estás acostumbrado a hacer esto. A veces cuando te acostumbras, llegas a incluso dejar de lado los detalles importantes. ¿Por qué está ese la ahí, por ejemplo? Jamás permitas que la interpretación se vuelva algo demasiado familiar para ti. A veces pasamos por alto los detalles que podían ser significativos en el proceso de interpretación. Si asumimos cosas sin diferenciar las letras, no nos fijamos cuando algo se repite en la siguiente línea y a veces confundimos letras por tratar de ser más rápido. Cuando ustedes pasan a veces a la hora de interpretar y pasamos de lado simplemente por tratar de interpretar lo más rápido posible el sueño,
o sacar, dejamos de lado porque hay muchas veces se repiten algo, porque hay algo ahí. Ahora, los detalles son importantes. Sin embargo, no debería ser nuestro foco central, pero sí hay que tenerlos en cuenta. Y vamos a hablar un poquito de lo que son los tipos y las figuras. En Romanos 5:14, miren, quedan pensativos con eso. En Romanos 5:14 habla, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun a los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. Vamos a hablar de lo que son las figuras. Los tipos o figuras en la Biblia son patrones. ¿Qué quiere decir esto? Son repeticiones, formas, ejemplos o siluetas, o estilos o semejanzas de algo que está por suceder. Aquí lo vemos en el caso de Adán. Adán era como un ejemplo de Cristo. Venía a ser como un patrón de cómo venía a ser Cristo o cómo iba a ser una silueta, un estilo de lo que venía a representar Jesucristo. Adán era un prototipo o una versión o un símbolo o un heraldo que te va a dar una idea de algo que está sucediendo. Lo que vino a hacer Adán, por ejemplo, no lo logró demostrar que los humanos no podemos hacerlo. Jesús vino completamente humano para lograrlo. Aquí vemos lo que es un tipo o una figura o un símbolo, y es que es un paralelo específicamente entre dos entidades históricas, en directo y explícito. Dice, es directo y explícito. Algunos ejemplos son Adán y Jesús, el diluvio y el bautismo, el desierto y la vida cristiana. Esos son tipologías o figuras que se usan para representar algo. ¿Sí me entienden con lo que estoy explicando? Es como una figura, una representación de algo. Las figuras son una representación de algo. Cuando Dios usa una figura en la Biblia es para representar un asunto. Vamos a hablar de lo que son las sombras. La Biblia habla en Colosenses 2:16. Dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La sombra no son los mismos que las figuras y los tipos. ¿Por qué? Porque las sombras son contrastes. Son reales y no cambian. Esas cosas eran una sombra proyectada de quién era Jesús y lo que él representaba, pero no son el evento principal en sí mismo. Son meras representaciones de aquello. Dan una definición por contraste de lo que Jesús vino a hacer. Las sombras definen algo por medio del contraste y representan algo más. Un ejemplo así. Cuando hablamos de las fiestas, ahí ponía el caso de las fiestas. Él ponía, por ejemplo, el caso de cómo en las fiestas vemos, por ejemplo, el caso de los panes sin levadura, un ejemplo así. Los panes sin levadura es una sombra. ¿Qué quiere decir una sombra? Es una representación. Es una representación de algo, como pongamos el ejemplo, como cuando usted pone una luz, un ejemplo usted, por ejemplo, cuando usted pone una luz, usted ve la sombra de usted en la pared, por ejemplo, o en el suelo. Hermana Mariluz. Pastor, las sombras también en las visiones, yo las especifico como si fueran recuerdos que están metidos en la mente y que son como o sea, como pasados, que no se han superado. O sea, el Padre me lo muestra así, las sombras, porque en visiones hay sombras que a las personas le salen sombras y sombras. Podrían ser demonios o podrían ser esas iniquidades que tienen ahí metidos todavía en la cabeza. Bueno, depende del contexto de la visión. Por eso te digo, cada una tendrá su propio contexto. Por eso no podemos, en este caso estamos hablando no de sombras
no estamos hablando como cuando me refiero a sombra, no me refiero exactamente a la sombra, sino al significado de la sombra. En este caso, por ejemplo, ahí puede representar exactamente lo que de pronto en la visión se está dando, pero porque obviamente está hablando de una sombra física. Pero yo le estoy poniendo un ejemplo particular para que usted pueda darse cuenta de que una sombra, como un objeto literario, como objeto literario que estamos hablando, como un objeto literario, no como exactamente como lo que representa el símbolo. Hermana María. No, pero Hermanito, yo te yo no puedo espere decir. que Goyo le va a decir un sueño que tuve esta mañana. Como estamos hablando de objetos, escúchelo. Buenas tardes, buenas tardes. Dios le bendiga, amado. Cuénteme. No, hombre, que el sueño como es que él dijo que ya se me pasó por, no es que el sueño, una cosa, usted sabe que el enemigo ese los sueños se le invade a uno, ¿no? Le bloquea a uno los sueños. Pero yo soñé el sueño de que yo creo que estaba sacando, eso era como en el río. Estaba sacando un poco de cadena y saque cadena, pero las cadenas ya estaban ya como bastante mogosas ya. Una Estaba cantidad de sacando cadenas. del río Cadenas. Sí, me parece que era el río, hermano. Del río, Ajá. pero es que era, porque ¿dónde va? Y yo lo que sí más no les digo qué pasó sobre las cadenas, porque yo estaba sacando pura cadena y las cadenas eran un montón de cadenas. Mm. Usted estaba pescando o algo así. No. Usted Era solamente que yo sacaba las no cadenas. sé, la verdad, vean, la verdad que yo lo último, yo no sé. Usted sabe que yo digo lo que yo lo último me puse, fui que estaba era sacando cadenas, pero tenía que ser de río porque Ajá. Bueno, como nosotros estamos las cadenas orando en sí son siempre por el río. ataduras. ¿Ah? Las cadenas en sí en los sueños, o sea, en sí el símbolo son ataduras. Pero en sí te está mostrando, era en el río donde usted trabajaba, ¿cierto? Donde usted normalmente pesca, No, lo ¿cierto? que pasa, ve hermano, lo que pasa es una cosa que nosotros siempre estamos orando por el río Magdalena, por maldiciones y todas cuestiones que han lanzado Ajá, sobre las sí. aguas y todo, ¿sí? Eso es lo que estoy Entonces, entendiendo. y rompiendo toda cadena, porque eso es lo que el guerrero hace, romper y deshacer y atar todas esas maldiciones, ¿me Ujú. entiendes? Entonces, Así es. tal vez Dios nos está mostrando para que nosotros, sí, Para que y oren las por eso. cadenas están Para que oren por bastante el río. vencidas. Ujú. Ajá, porque usted no trabaja, ¿En el río? usted no trabaja en la pesca. Claro, correctamente. Entonces debe orar en el lugar donde donde usted vaya a trabajar, para que aquello que esté, por ejemplo, produciendo, que las ataduras que tenga ese lugar de infertilidad, o sea, sean cortados, para que usted pueda tener una buena pesca. Aquí está más relacionado más con el tema de su trabajo. Entonces, más adelante Sí, yo yo soñé. también digo lo mismo, que como estamos también rompiendo toda maldición para las finanzas y la economía, Bueno, que el tiene que Señor orar por está... eso, tiene que orar por el lugar Ujú. donde él pesca, donde él trabaja. Por Bueno, el río Magdalena. gloria a Dios. Claro, por el río Magdalena y más soñé también que pasó otra escena ahí mismo. pasé en otra escena de que un señor me invitó, que me dijo, vamos a hacer una provisión porque vamos a echar una pescada en una parte donde está saliendo un pescado grande, pero el pescado como que estaba en esa parte, pero como que se abrió de ahí y estaba en otro costado. Yo, pero ¿cómo? Son cuestiones que uno ya a veces uno no sabe ni qué es, ¿eh? Que había buen pescado grande, que el pescado grande, pero que el pescado se había como que ido del lugar. Usted sabe que el pescado cuando va en su vianda, él se pone en una parte, pero como la gente lo ataca de lado y lado, pues él mejor dicho, se mueve. Ah, no es que lo están atacando. Mm. Ok. Bueno, eso va, y lo que pasa es que uno allá a veces sueña, vea, y yo no sé, el enemigo le invade a uno los sueños, le bloquea los sueños. Bueno, tiene que orarle al Señor para ver si está relacionado más con el llamado evangelístico que Dios le ha entregado, para ver si
pregúntele al Señor si está más relacionado con el tema del llamado evangelístico que usted tiene, para ver si hacia dónde debe, por ejemplo, moverse o tirar la red. Yo creo que va a estar más relacionado con el tema evangelístico, porque a pesar de que está relacionado con su trabajo, porque es que ese es el tema, que muchas veces una cosa está relacionada con la otra. A veces en los sueños puede que una cosa esté relacionada, se entrecruza una cosa con la otra. Es como cuando le hablamos a veces a la gente que le pasa en los sueños cuando vende casas. Muchas veces lo que le está ocurriendo en la casa le ocurre también a la misma persona y también le está ocurriendo en la iglesia. O sea, ocurre en las mismas partes y Dios le está mostrando, no solamente para que libere también el lugar donde trabaja, sino que también llame a las personas, de pronto es un llamado relacionado también al evangelismo, y que Dios te está mostrando para que sigas la guía del Espíritu Santo para mostrarte dónde están las mejores peces. Hermana Tatiana. Bueno, yo qué sé. Bueno, seguimos hablando acerca de las sombras para ir avanzando porque el tiempo corre. Disculpe, o sea, sobre el sueño del pastor, que el esposo de la pastora Rosa, yo le iba a decir algo, no sé, pues. Para mí, yo sí, voy a aportar esto, no sé si estaré mal o Claro, estaré. tranquila, estamos aquí aprendiendo. Para mí tiene relacionado, por ejemplo, porque él dice que él estaba sacando, ¿cómo es que? Bueno, Cadenas. Cadenas. Sí, esas cadenas para mí tipifican que puede ser como el pueblo de él está atado. Entonces son las cadenas de pronto las personas que están atadas a tantas cosas. Así Y de es. que pronto Dios en esa área de desatar las personas que están atadas, que Dios le va a presentar. Así No es. sé qué. Mira, y en cierta manera puede ser así, porque es que a veces cuando se establece un lugar, un pueblo, una ciudad, los cimientos de esa ciudad, cuando las personas aprenden un poquito lo que es guerra espiritual en el tema de geográfico, se darán cuenta que, por ejemplo, muchas veces hay fundamentos que están en los lugares, por ejemplo, cómo fue fundada el lugar, y esos fundamentos se vuelven ataduras para esos lugares. Por ejemplo, hay gente que echa para cuando fue fundado un lugar, echaron brujería en las aguas, hicieron pactos en las aguas, o en los montes, o en las colinas, o en los valles, todos esos lugares, o en las carreteras, hacen pactos. En los principales lugares a veces en los edificios, cuando van a hacer, por ejemplo, en las ciudades, a veces cuando es un edificio que se va a usar, los demonios lo usan como puente o lugares de carretera, puntos de llegada, y esos se establecen como rutas. En lo espiritual hay rutas donde no funciona así como nosotros tenemos aquí, que nosotros vamos. No, ellos tienen su propio ellos tienen como puntos de llegada. Los demonios o los puntos espirituales se llaman puntos donde ellos se encuentran, que ellos se mueven muy rápido y ellos llegan a un punto de encuentro, y esos lugares son como puntos de referencia en lo espiritual donde ellos llegan. ¡Pam! Es como por decir, los lugares en las ciudades, como por decir, uno dice referencia, no, este es el centro comercial tal. Ya tú sabes que es un punto de referencia, ahí donde llegan. Así pasa también para ubicar las cosas en el mundo espiritual. Pero bueno, lo importante de esto es que usted pueda entender, para resumir este sueño, es que Dios lo va a usar para sacar cadenas, para sacar las cadenas de aquel, y va a usarlo a Dios para, para llamarlo a la pesca también, para llamarlo a pescar grandes peces. Volviendo al tema de las sombras, en la sombra nos vamos a dar cuenta de algo. Pastor, disculpe. Los peces representan las Pastor, almas de los hombres. yo tuve un sueño, no es conmigo, discúlpeme, pero yo quería, porque yo tengo que, o sea, estoy analizando el sueño. Es como una hermana que ella tiene mucho, o sea, está pasando un proceso muy fuerte. No se te escucha Pero yo la vi claramente. a ella donde ella había parido.
Tú viste que ella había parido en el En el sueño. nombre de Jesús. Vamos a ver. Sí, que ella había parido en el sueño, estaba como en un baño de una clínica, pero vamos a ver de que cuando ella parió, ella fue a orinar y parió en el vacío. Y dice ella que el niño se le fue en el agua, ella no lo cogió, ella salió con las manos como pasándoselas por la cabeza y dijo que el niño se le había caído allá, pero no lo había cogido. Entonces, cuando lo coge, el niño estaba vivo. Entonces yo se lo cojo y lo pongo aquí en el brazo, pero cuando me doy cuenta no era un niño, eran dos. Y entonces los niños tenían la cara enjabonada y uno era negro y otro era blanco. Y tenían la cara enjabonada y le ardían los ojitos del jabón que ella le había echado, o sea, no sé por qué estaban enjabonados. Bueno, gloria a Dios. Vamos a entender primero el contexto del sueño. Básicamente ella va a dar a luz. Ella va a dar a luz un bebé. O en este caso no es un bebé, sino a veces está relacionado. Los bebés en los sueños, los embarazos y todo este tipo de cosas, muchas veces están relacionados a cosas que se están gestando en la vida de la persona. Puede ser un proyecto, puede ser un ministerio, un llamado, todo ese tipo de cosas de lo que se está gestando en la vida de ella, de esa persona. Cuando usted ve que en el caso de ella está orinando, orinar en los sueños o verse defecando, está relacionado con errores que la persona está cometiendo. Puede que sea pecado. Errores que la persona está cometiendo, puede que sea pecado. No es lo mismo un pecado porque a veces puede estar relacionado con pecado oculto. Cuando una persona orina, la persona no sabe que está cometiendo un pecado o un pecado no tan grave o un error que puede, pero en sí es un error. Dios le está diciendo que está cometiendo un error y que ese error puede hacer puede hacer que en este caso, aquello que se está gestando, aquello que ya nació, porque en el sueño ya muestra que ya nació, pueda perderlo, pueda afectar a eso. Entonces, la labor de usted es ayudarle a ella. Ahí donde entra la cuestión de la labor de ella, porque el niño cae en el vacío, o sea, en pocas palabras, aquello que ya se gestó, aquello que ya nació, que puede que sea un ministerio, puede que sea un llamado, puede que sea un proyecto, algo que ella, en lo que ya se venía gestando de hace rato, ya aquello que ya nació, no se le está dando un correcto cuidado. Al ver lo que se estaba dando en el baño, eso produce eso, cuando es un baño de una clínica. Probablemente la clínica lo que te está mostrando es el lugar, el caso puede que sea una iglesia en este caso también, porque muchas veces las iglesias funcionan como clínicas espirituales, donde llega personas por sanidad espiritual, sanidad interior y cosas así. Lo importante es que usted pueda identificar de que eso le está afectando a ella. Hay algo que ella está cometiendo, un error que está cometiendo, que está impidiendo de que ella pueda avanzar y ahí eso, los gemelos en los sueños muchas veces representan doble bendición, una bendición doble, una ¿Por doble qué estaban bendición. enjabonados las caritas de los niños? ¿Por qué estarían enjabonados las caritas de los niños? En la Biblia habla de que Cajabón. el jabón representa la limpieza. Hay un texto bíblico donde habla de que el Señor es como jabón de lavadores. Entonces, algo que Dios quiere limpiar, que quiere santificar, que quiere purificar. Es como cuando Dios quiere limpiar algo. Muchas veces va a usar ese símbolo. Es como el agua en los sueños. El agua también sirve para lavar. El jabón sirve para limpiar también. Entonces se da cuenta que eso está relacionado con la limpieza espiritual. En sí, Dios lo que le está pidiendo a ella es que Dios la está llamando a un arrepentimiento. En sí, en pocas palabras. Para que eso que Dios le ha prometido pueda nacer. Pueda no solamente nacer, pueda recibir esa doble porción, esa doble bendición. Ahora, el caso es porque el niño es blanco y el otro es negro. Son esos pequeños detalles que hay que preguntarle al Señor, porque por lo general no es crear de pronto asuntos racistas ni nada de esto, sino que puede que sea algo que esté claro
algo que esté claramente, notablemente, o algo que esté normalmente, que esté, y hay algo que de pronto no esté tan claro, digámoslo así de esta manera, que no esté tan claramente algo que de pronto... Hermanito John, Ujú. cuando yo por primera vez conocí el hombre con el que yo viví, el hombre ese resultó que era masón. Cuando eso yo era virgen, pero yo no conocía al Señor. Y cuando yo lo veo allí en la puerta de mi casa mirando para adentro, él ni siquiera sabía la dirección de la casa, y apareció ya. Y yo vi un hombre negro y un hombre blanco, o sea, con la misma cara. O sea, quiere decir que puede ser que haya algo oculto Exactamente. que le está haciendo a ella, o sea, le está mostrando la cara de bueno y en realidad es satánico. Hay casos, por ejemplo, por eso le digo, dependiendo del caso, del contexto de cada sueño, de cada contexto. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, vemos algo blanco que te está diciendo, está dando claridad y algo que no está tan claro. En este caso te está poniendo el caso de dos bebés, algo quizás de pronto que ella ya sabe un ministerio o llamado o un proyecto o lo que sea, que ya algo ya ella lo tiene claro. Y hay otra cosa que ella no lo tiene claro, pero están ahí las dos, porque al comienzo era uno solo y luego se da cuenta que tiene dos. Son dos cosas, son dos bendiciones de parte de Dios, porque en sí esos bebés representan bendición, sea que sea niñito, sea que, porque tampoco es para no caer en el racismo, sino que, sino que está mostrándote el color de los pieles, y sí, está mostrando que hay algo claro y algo que no está tan claro para ella. Es algo así. Entender más o menos. Pero ella es morena, pastor, pero yo le dije a ella en la liberación que ella como que era racista y ella no hace esto. Ella le trae todo a mi hija porque mi hija es blanca y ella ¡Ay, donde es trabajaba con racista! puede ¡Ay, haber una Dios! persona negra racista, pastor. ¿Cómo es posible eso? Pero bueno, aquí te O sea, estamos... y yo le dije, porque la vez pasada que estaba en la administración, yo veía la piel blanca, pero se ponía chocolate, o sea, como si un chocolate tuviera. Y yo le dije, mi hermana, usted es racista. Y me dijo, no, mi hermana, usted es racista. Y me dice, no. Y mi hermano, hay un ataque fuerte que ella todos los días hay que liberarla y hay que estar todos los días yendo a su casa y no sé qué puerta será, pero yo he llorado porque de verdad, o sea, he querido ayudarla y mejor dicho, ahora yo me enfermé prácticamente esta semana y es que no le he podido ayudar, pero ella quiere que yo vaya a la casa. Y yo, señor, ¿qué es lo que tiene mi hermana que hay que soltar, que no ha querido soltar? Ella trabajaba ya con una diseñadora importantísima y toda la Ahí está el ropa de la asunto. muchachita me la trae. En sí, en Yo digo que sí, ella es racista. en sí yo le está diciendo eso, es que en parte también, ahora te está dando claro eso, y es que el problema de ella es eso. Dios quiere entregarle dos hijos, pero ella es Sí, racista. tremendo. Tiene, Gracias, pastor. O sea, puede ser. Ahora que usted dijo y racista, yo dije, el error que está cometiendo ella es rechazarlo, porque ese es el pecado que está cometiendo ella, el error que está cometiendo ella, y por eso no puede recibir de pronto esos dos hijos. Pero gracias, el sueño pastor. estaba más claro, que era más tirando a una visión que el sueño estaba más claro estaba más tirando a una visión que de propio sueño. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de los prodigios. Los prodigios, bueno, ya vamos a ver cuánto falta para ver señales, símbolos. Uy, se falta poquito. Vamos a dejarlo. Tocamos los prodigios y dejamos ahí entonces porque nos comimos el rato. Teníamos que ir avanzando, pero bueno. Los prodigios, los prodigios tienen algo, dice, Hechos 2:19 dice, daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. ¿Qué son los prodigios? Son una marca externa de que tú como humano no podrías haber hecho y por lo general ocurren en los cielos. Los prodigios son una demostración sobresaliente de lo divino que causan asombro y maravilla. Vamos a ver las señales. En el caso, por ejemplo, en Génesis 9:17 dice de que
Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que establecí entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Este principio de señales hizo Jesús en Juan 2:11 dice, este es el principio de señales que hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Las señales son una marca visible, también llamada presagio o evidencia de algo que está por venir, y frecuentemente validan la obra de Dios. Las señales y los prodigios indican que Dios está presente, obrando. Las señales suceden en términos cercanos a la tierra. Los milagros, prodigios ocurren. Los milagros y prodigios ocurren. Por ejemplo, cosas que a veces Dios hace que no son comunes aquí en la tierra, a eso se le llama una señal. Se dan a términos cercanos en la tierra. Los prodigios se dan más en el tema de los cielos, casi siempre. Los símbolos y las parábolas. Mateo 13:13 dice, por eso les hablo por parábolas para que viendo no vean y oyendo no oyen y no entienden. Los símbolos son semejantes a los tipos que estábamos hablando ahorita y a las metáforas. Cuando vea la palabra metáfora o tipo, sabrás que se refiere a un símbolo. Puedes intercambiar estas palabras y no perderás el sentido. O sea, cuando intercambiamos, por ejemplo, la palabra símbolo y metáfora, es lo mismo. Cuando tú ves un símbolo en un sueño, tú puedes intercambiarlo por la palabra metáfora y es lo mismo. Como vemos, por ejemplo, un ejemplo sería la parábola, por ejemplo, es una historia que se hace una comparación para revelar una verdad. Puede tener varios elementos, pero tiene un solo punto central, nombre o un tema. Compara cosas de forma paralela a una cosa con la otra. En Mateo 13 contiene muchas parábolas acerca del reino. Las parábolas usan imágenes como metáforas o símil. Frecuentemente cuentan una historia corta para demostrar un punto y revelarlo. Las parábolas son muy metafóricas. Los sueños son metafóricos. Esto es lo que estamos hablando ahorita, que los sueños son más como metáforas, usan muchos símbolos. A veces un sueño puede ser metafórico. Hay que analizar mucho si es metafórico, Dios está usando una metáfora o está usando un símil. Aquí vemos, por ejemplo, lo que son las alegorías. Por ejemplo, en la Biblia habla de lo que la alegoría. Las alegorías son historias o narraciones, en diferencia de la parábola. Las alegorías son historias o narraciones, parábolas o símil. Usan muchas imágenes e ilustran varios puntos. La diferencia entre la parábola entre la parábola y la alegoría es que la parábola, ¿cuál es la diferencia entre las dos? En que la una utilizará dos puntos de vista y la otra un solo punto de vista. Las parábolas, por ejemplo, tienen un solo punto de vista. En este caso, ¿cuál es el punto de vista? Por ejemplo, una parábola, por ejemplo, de la semilla de la mostaza. En la parábola de la semilla hay un solo punto de vista y todo gira hacia alrededor de la semilla y qué va a pasar con la semilla. En el caso de las alegorías va a ser una comparación entre dos cosas, como por ejemplo lo vemos en Gálatas 4:21-31, donde hace la comparación entre Sara e Isaac y Agar e Ismael, los dos pactos. Compara, por ejemplo, la libre, el hijo de la libre, la esclava y el hijo de la esclava. El pacto y las promesas, el pacto y la carne, Jerusalén y el espíritu, la esclavitud y la carne, y todos son como paralelos. Siempre va a ser comparaciones. Una alegoría va a ser comparaciones de una cosa con otra. Y una parábola simplemente va a tener un solo punto de vista hacia donde gira el asunto. Las metáforas y los símiles, con esto terminamos. Ahora sí. Las metáforas y los símiles comparan dos cosas que pertenecen a distintas categorías. A distintas clases, por ejemplo, tienen algo en común. Y aquí vemos, por ejemplo, aquí un ejemplo de una metáfora y aquí un símil. Aquí dice, en la metáfora dice, eres un sol. Y en la otra dice, eres como un sol. Si ven la diferencia, en la una ve el símbolo, en la metáfora ves el símbolo. Como te vas a dar cuenta en los sueños, te vas a dar cuenta que hablamos de las metáforas.
en los sueños te vas a dar cuenta, por ejemplo, un pez. Un pez dice que te vas a dar cuenta de un pez. Literalmente tú vas a ver un pez, es un sueño con el caso de un pez. Y en el símil será eres como un pez. Tú vas a ver la comparación de que uno dirá, eres como un pez. No es un pez. En un símil no es un pez. Simplemente es como un pez. Es como cuando hace la comparación de algo y en el otro sí aparece lo que es el símbolo directamente. Un ejemplo, mi casa es tan grande como un granero. Y una metáfora compara dos cosas hablando de una cosa como si fuera otra. Mi casa es un granero. Entonces, el símbolo que está usando es el granero. Sí, voy a entender el asunto. La metáfora se va a usar mucho como símbolo. Los símbolos que va a usted darse cuenta en los sueños son metáforas que Dios está usando. Y cuando Dios compara algo, Dios te va a decir, esto es como esto. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen, vemos en el sol, es como si Dios te dije, es como si te dijeran, tú eres un computador. Dios es la persona, tú puedes que incluso veas un computador y tú dices, no es que no es que realmente seas físicamente un computador, sino que te está haciendo una metáfora para decirte de que el símbolo, está usando el símbolo de un computador para indicarte de que tiene la capacidad de procesar. En cambio, con el símil te está diciendo que eres como esto, o sea, es como cuando que tienes, que pareces como si fuera como, él añade la palabra como. Los símbolos, tipos y metáforas siempre debemos tener en cuenta el estándar establecido en Génesis 4:8. Dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Jesús les dijo, José les dijo, entonces le dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. La interpretación le pertenece a Dios. Permíteme advertirte, lo diré una y otra vez, y de todas las maneras no será suficiente. El momento en que creas que ya puedes interpretarlo todo, has dejado afuera al Espíritu Santo. La gente siempre pregunta que si yo soy capaz de interpretar todos los sueños, le digo que no. Puedo interpretar solo lo que Dios me da, siempre lo que Dios me da lo que lo concede. Podré decirle algunos par de símbolos y de significados humanamente hablando, pero no podemos interpretarlo todo. Eso es otra cosa. Interpretar es poner todas las piezas juntas para mirar el rompecabezas completo. Cuando nosotros estamos interpretando, básicamente lo que estamos haciendo es poner todas las piezas del rompecabezas. Tratar de armar el rompecabezas que Dios nos está dando. Eso es un rompecabezas. Cuando Dios te está dando un enigma o te está dando un sueño para resolver, Dios le está dando un rompecabezas que tiene que armar. Eso es lo que está dando. Ahorita ustedes me estaban diciendo si estamos armando un rompecabezas para ver qué es lo que Dios está pensando. Y oramos para que Dios dé el entendimiento. Podrás ver que en una pieza hay un rojo, pero no sabrás si es el ojo de un gato o el ojo de una vaca. El Espíritu Santo arma el panorama completo y te lo revela para que te des cuenta. Y te des cuenta de que ese ojo no era ni de un gato ni de una vaca, sino de un perro. Esto es lo que muchas veces vamos a darnos cuenta. Entonces vamos a orar y vamos a dejarlo ahí. Para la próxima clase seguir avanzando. Gloria a Dios. Hermana Tatiana. Está por ahí, Dígame, hermanita. pastor. Amada, Sí, vamos a sí, estoy orar para aquí. despedir esta clase.